Radio Centenario hoy está de fiesta porque tenemos el lujo y el placer de continuar este ciclo de intervenciones, nada menos que con una de las voces únicas de nuestra cultura uruguaya. Un honor además poder comprobar que, como se menciona en tantos otros reportajes, la casa de la cantautora Vera Cienra sigue siendo una casa abierta a todo el mundo. ¿No es así, Vera? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va? Mucho gusto y bienvenidos a todos. Pasa la lluvia, hay flores frías, sol amarillo. Estamos en tu casa. Sí, es un gusto. Por favor. Un gusto. Para nosotros es todo el gusto. Es inevitable también mencionar para nuestra audiencia que este ciclo de entrevistas comenzó nada menos que con Diane de Noar, ¿no? Que con quien tú has compartido tanto. Discodromo. Discodromo, exactamente. Hemos compartido Discodromo, sí. Y muchas experiencias de vida. Y mucho destino también. Pero bueno, ahí queda. Que es tan importante. Sí. También, Vera, yo creo que una pregunta como para ir comenzando, que se hace inevitable, ¿no? Con lo que significa nuestra casa, con lo que significa Radio Centenario. Queríamos preguntarte, porque hay una anécdota que sobrevuela por ahí, que ese primer disco tuyo del año 69, Nuestra Soledad, que tú editaste para el sello RCA Víctor en la época. En la época. RCA Víctor. Que ese disco un poco surgió primero, tú eras un adolescente, ¿no? Sí, sí, una adolescente, chiquilina. 17 Sí, años, sí. ¿no? Eran ¿Cierto? canciones hechas entre los 15 y los 17, 18 años. Que el cantante de ópera Raúl Montero, Sí, primo hermano tuyo, sí. tenía un amigo en Radio Centenario en la época Sí. que estaba relacionado con la música. Contanos brevemente el Bueno, nombre de ese compañero. Mira, con Raúl era un hombre que juntaba todas las músicas de todas partes, no era solamente un cantante de ópera, sino que también sabía todos los boleros que existían, todos los tangos que existían. Entonces era era el que me brindaba los alimentos en aquel momento. Y entonces en una oportunidad él me dijo, yo te voy a llevar, vamos a grabar algunas cositas y se las voy a llevar a Quito de Lema. Quito de Lema era justamente, estaba en ese momento en Radio Centenario, un encanto de persona, y que fue el primero que me escuchó públicamente. Entonces, además, se les ocurrió una tarea de cómo introducir a una joven desconocida en lo que eran los inicios de la publicidad. Imagínate. En aquel momento la publicidad no tenía música casi. La música vino después. Me acuerdo que fue famoso. Mirá, los avisos con música. Bueno, entonces Quito de Lema se les ocurrió, junto con Rodríguez Tabeira, que era otro fuerte de aquel momento, La muchacha de la playa. Decidieron poner en las radios, ¿quién canta? La muchacha de la playa. Era tu Mucha título, costa, digamos. era la costa. Mucha ¿no? costa. Yo vivía en la costa. Entonces, a raíz de eso fue apareciendo mi voz, sí, despacito, con alguna canción. Y después vino, claro, a raíz de Quito, vino el acercamiento a RCA Vic. Vic era también... Era Víctor, era Vic. Era Vic y RCA Víctor. Estaban juntos, se les llamaba Vic, pero era RCA Víctor. Y entonces ahí hice en el primer disco de canciones, gracias a mi primo, que me llevó para ahí, que nosotros para nada tenía una idea de cantar en público, es decir, no había cruzado por mi cabeza, es decir, cantábamos acá los grupos, las reuniones, que eran muchas, con los chiquilines de aquel momento, todos tenían una guitarra, un bombo, siempre estaba la música. Entonces aprendí a cantar ahí, en realidad, entre ellos. La música como algo colectivo. Como algo Casi colectivo, esparcimiento. y cada cual también haciendo de solistas y no sé qué.
y atreviéndose a interpretar canciones. Y de ahí surgió el hacer canciones y surgió la cantora, porque en realidad no debo decir con cierta timidez que no he tenido clases de música, no fui a aprender canto, fue una cosa muy... Sos un autodidacta. Totalmente. Y es cierto que esas primeras canciones, como tú también has dicho en algún reportaje, primero que nacieron acá porque está bueno Sí. decir que tú nunca saliste de aquí de Punta Carretas, ¿no? Salvo cuando fui a vivir a Buenos Aires. Salvo cuando fuiste a vivir a Buenos Aires, que fue un periodo de ¿cuántos años? 7 años. 7 años. Pero ahora mismo tú estás viviendo... Volví al punto de referencia. Volviste al punto de referencia, exactamente. Sí. Y es cierto que esta, como decíamos en el principio, es una casa abierta. Era una casa abierta, por ejemplo, a Eduardo Mateo, que es el que te ayudó a hacer esas primeras canciones. Claro. Por los refuerzos. Venía Mateo, que era en la otra casa que ustedes cuando entran ven la primera casa, que era mi casa materna. Mi madre era viuda, entonces a ella le interesaba que desenvolviera toda mi actividad social en la casa. Era un modo de cuidar también. Seguro. Y entonces venía Eduardo Mateo, nos sentábamos bajo la ventana y ahí él se le corrían las cosas con el café con leche. ¿Cómo se conocieron con Mateo? Y así también en Discodromo. En Discodromo. Discodromo y ahí en ese momento Eduardo Mateo, a mí me interesaba mucho Eduardo. Sondor también estaba metido en eso porque estábamos vinculados a través de Discodromo con el estudio Sondor, porque se hacía mucho playback en Discodromo. Eso es un dato muy importante Se porque hacía mucho playback. la audiencia sabrá, seguramente también hay alguien en la audiencia que tuvo la suerte de ver Discodromo Sí. en vivo cuando estaba en el aire, Sí. pero hoy por hoy no hay casi archivo de Discodromo. Así que se hacía playback en Discodromo. Se hacía mucho playback. Se grababa en Ni archivo Sondor. de Discodromo ni archivo de muchísimas cosas que se perdieron. Lamentablemente sí se han perdido. Es un tema nacional, de no rastrear el pasado. Eso vino después de, yo qué sé, por la década del 70 para adelante vino el valor de eso. Bueno, como te decía, a Mateo, me interesaba Mateo, yo lo había conocido justamente por Sondor, por esas cosas, y ahí casi al inicio, y entonces le dije, a mí me interesa que tú estés haciendo las cosas para mí. Y entonces venía, determinados días, venía Mateo y en el momento se le ocurrían las formas de acompañamiento, lo que está. Y siempre también muy ameno. Y tu mamá hacía unos refuerzos, ¿verdad? Y mamá lo atendía con un enorme cariño porque le encantaba. Le gustaba, Mateo, le caía bien. Le encantaba Mateo, además. Una personalidad de lo más curiosa. Y eso es algo también muy importante porque tú, que nosotros también conversando con Diane de Noir, tratamos de montar un poco el mito de que Mateo era un tipo intratable, era un tipo y tú un poco también lo desmontás un poco. Por favor, comentanos. Sí. Mateo tenía cosas, dije curiosas porque se salía con asuntos muy, muy íntimos, muy personales. Él tenía actitudes muy propias de él. Eso es lo que a la gente le puede extrañar. Era un tipo que tenía personalidad. Tenía personalidad. Entonces, o tú lo leías, tratabas de interpretar quién era Mateo, no podías quedarte afuera, tenías que entrar. Mateo era un tipo que yo me llevé muy bien con él en el periodo que traté con él. Tenía sus cosas que también se recuerdan. La anécdota fue que él había organizado La Escalera en el año 75, yo estaba viviendo en Buenos Aires, con Pajarito Canzani, con Horacio Buscaglia, Pipo Espera, él y yo. Y él se ponía tremendamente nervioso antes de salir al escenario. Y ese sistema nervioso lo llevaba también a la locura, a la furia, a lo irascible, ¿no? Como ese tipo de reacciones que si tú no las esperabas podían dolerte. Pero eran simplemente por ese estrés que él vivía antes de subir al escenario. Sí. Y yendo ahora a Discodromo, ¿no? Volviendo un poco a Discodromo, porque
también es una pregunta que se hace inevitable con nuestra casa, ¿no? Que este es un programa que busca sostener esa utopía que arrancó con Rubén en el 85 a las 5 en punto de la tarde por Radio Centenarios X36 y que luego continuó con Hugo Castillos. Nosotros le preguntamos también a Diane por cómo era el estar mano a mano con Rubén, cómo era él como persona, gestos que tuviera. Nosotros apelamos también mucho a lo sensorial, algún aroma que recuerdes, cómo era el trato humano. Sí, divino, un trato humano absolutamente directo. Rubén creo que fue como un foco de atención donde todos nos atravesábamos ahí, todos nos conocimos, fue como un punto de unión social, artística, porque gracias a Rubén pasaban a través de Rubén un montón de personas. Era como una playa. Era como una playa. Claro, impresionante. Y además su trato siempre fue un trato muy respetuoso. Yo creo que fueron los primeros cobros que hemos recibido. Eso también lo justificaba Diane, y te quiero hacer también, capaz que volver a una pregunta que le hice a ella. Para vos, el hecho de que nosotros sabemos también que tú siempre te trataste de mantener un poco al margen de la profesionalización, al menos en el canto. Sí. No es algo que tú... en realidad ese es otro tema. Ese es otro tema y también lo has dicho en algunos reportajes. Alejada de la profesionalidad en todos los terrenos. En todos los terrenos. Nada más que de vivir, que ahí tengo que ser una profesional. Es el oficio más difícil de la vida. Es lo más difícil. Queríamos preguntarte porque era extraño en aquella época el ser también profesional. Capaz que ustedes cuando llegaron a Discodromo no se lo esperaban, ¿no? Y de repente que estuvieran bien pagados como artistas. ¿A vos te parece que eso era mérito de Rubén o era mérito en el canal? Yo creo que era mérito de conversaciones. De conversaciones. Y ¿Con Rubén quién? estaba implicado. Y Rubén estaba implicado. Con el canal. Con el canal. Es decir, que los artistas que participaban cobráramos todos los meses nuestros pesitos por los 4 domingos que participábamos, se debía a Rubén, creo. Son conquistas que se hacen. Y eso también fue muy importante. Pero además te digo, Rubén era un tipo de una actitud muy natural con los demás, muy, muy llano, muy directo, siendo un tipo sumamente inteligente y abierto a muchos, pues no te olvides que también se vinculó con el teatro, un tipo con una cabeza siempre abierta. Y recuerdo, por ejemplo, cuando estaba viviendo en Buenos Aires, que él viajó y me hizo una nota allá. ¿Expresamente? Sí, fue a hacerme una nota porque no sé qué era lo que venía acá, qué razón había, que fue necesario, y bueno, acá estuvo muchas veces. Teníamos un buen trato, indudablemente, un tipo muy cariñoso. También otro que podía ser discutible en su manera de ser, porque también un tipo que de pronto se quedaba pensando una cosa, y entonces tú, ¿dónde está? Se iba, es decir, pensando alguna cosa. Tenía y defendía muy a muerte sus decisiones, otra personalidad, ¿ves? Individuos que se caracterizan por tener una fuerte individualidad. Pero eso no quita para nada, porque a veces hay confusión con eso, con la conexión con los otros. No, parece que la individualidad es antónimo de lo colectivo. Exactamente. Entonces ahí a veces se confunde un poco, que es llegar a conformar una individualidad, a ser soy un individualista. No tiene nada que ver. Son dos cosas totalmente completamente diferentes. Y volviendo también a lo que es ser profesional en la música, hay un capítulo, yo creo que es fundamental en tu vida y también yo creo que en todos aquellos que no tenemos el lujo de que esté entre nosotros, pero sí está entre nosotros en la canción, va a seguir estando, que es don Alfredo Zitarrosa, ¿no? Que es otro ejemplo de ser profesional en la música, es otro ejemplo de ética, es otro ejemplo de ser uruguayo. Otra figura que también fue locutor en Radio Centenario, que él decía... Le encantaba. Le encantaba la locución. La radio, él la amaba y lo usó como una herramienta, ¿no? Es fundamental. Nosotros te queríamos preguntar, Vera,
porque una vez tú trazaste una comparación, por ejemplo, entre una personalidad como la de Citarrosa y la de Mateo, ¿no? Para retomar un poco Sí. la conversación, Sí. ¿no? Te queremos preguntar, porque no hay mucho registro. Citarrosa, Alfredo, ¿qué concepto tenía de la movida de ustedes? De la movida capaz que ustedes eran una generación posterior a él, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pensaba de Mateo? ¿Tenía una opinión formada? Pues sabemos que a ti te dio, sí, que tú trabajajaste inclusive Sí, con sí, Alfredo y sí, todo, sí. pero de esa generación del beat que se le llamó. No, él respetaba muchísimo. A Dino le Muchísimo. llegó a grabar Milonga de Sí, Pelo Largo. por supuesto. Que Milonga de Pelo Largo es un rock and roll. Alfredo no se aisló. Él estaba enterado. Estaba enterado de todo. Es decir, no se aisló como individualidad artística, no se aisló. Era un tipo también muy generoso y que daba apertura a los jóvenes Sí, sí. y que se enteraba de lo que estaba pasando. Y lo veía con buenos ojos, el que de repente los jóvenes Sí. trataran de tocar Yo rock and no roll. recuerdo que lo viera con malos ojos. Eso es lo que te puedo decir. Nunca escuché a Alfredo hacer una crítica despectiva. De que tocaran, por ejemplo, que había una época inclusive en la que él, siendo un cultor de lo folclórico Sí. y de lo digamos, de aquello del terruño, Sí. En una época en la que era tan difícil, por ejemplo, no sé, hacer rock and roll o Sé a tocar con dónde instrumentos vas, sé a dónde eléctricos. vas. Pero yo creo que Alfredo podía haber padecido lo que creo que algunos también padecimos, que fue nos molestaba que se empezara a cantar en inglés. Claro. Eso sí. Eso es algo lógico. Yo qué sé, no Puede sé ser. si es algo lógico o no, Depende pero del a mí criterio. me resultaba, me molestaba que se incluyera, empezar. Bueno, y ahí empezó la movida de la cultura norteamericana. Es así, Tal cual. se vino y se vino. ¿Y para ti sigue siendo importante cantar en el idioma de uno? Sí, sí. Más allá de que tú puedas hacer una traducción, y como han hecho tantos grandes artistas, tenés a Roberto Carlos bien cerquita, yo qué sé, me acuerdo de algunos, Charles Aznavour, que Sí, así sí. cantaba en francés y cantaba en español. No es que, George Brassens. no es un cierre, pero yo no sé, tal vez porque no defiendo otros idiomas, porque no tengo, como te diré, conocimiento de otros idiomas como para decir yo puedo componer en inglés. Seguro. Lo que pasa es que, Pero- a ver qué te parece esta hipótesis. No es el trascender fronteras, que trascienda fronteras, que la canción viaje hasta donde tenga que viajar y la Sí. traducción es positiva. Sí, Pero el cantar inicialmente en la lengua de uno, a mí me parece clave. Clave porque vos éticamente, ¿qué te modulás parece? tu alma con tu propio idioma. ¿te parece una cuestión ética también? A mí me parece que es una cuestión. Yo no puedo pensar a los 16 años que si era ética o no era ética. No, No, sin tenía ese duda. tema en mí. Sin duda. Pero sí, Pero la vera de hoy. los que me formaban tenían eso. El Yupanqui, Violeta Parra. Estábamos rodeados de canciones maravillosas, Que de decían canciones cosas. muy profundas. Nos formaron a los jóvenes canciones de mucha hondura. Entonces ya naturalmente venía el respeto al idioma, porque ¿qué le vas a hacer? Era así. Tal cual. Respetabas el español, ¿no? Respetaba el español. El que te tocara cantar en español. Exactamente. Y ahora, desplazándonos un poco, ya fuimos un poco al pasado, ya Sí. estuvimos revisionando de repente, tratamos de revisionar cosas que de repente no se han detallado en otros reportajes que te han hecho. Ahora te queremos preguntar, años después de ese primer y segundo premio en el Festival Hispanoamericano de la Canción, Sí. que tan importante fue para ti, tantas puertas abrió, Sí. y que sabemos que muchas las cerraste también, Sí. trataste de cerrarlas, ¿no? Un poco en favor a eso que se ha convertido en un eslogan y que tú también lo has dicho, el paisito, ¿no? El paisito. De quedarse en el El paisito. no ser profesional. Ahí están los secretos desconocidos para los demás, que dejás cosas que podrían haber abierto muchas puertas por una razón hasta desconocida. ¿Sí? ¿Por qué después de cantar y sacar un primer premio en el Festival Hispanoamericano de la Canción no me quedé en las propuestas que recibí?
Aparte tuviste ¿no? propuestas no solo en el canto, tuviste propuestas también de, En la por ejemplo, pintura. desarrollar tu pintura en Europa. Exacto. Que para cualquier pintor eso es... Exactamente. ¿Tú sentís que hoy, en la Vera de hoy, no te estoy hablando de la Vera de aquella época, en la Vera de hoy, sentís que alguna de esas propuestas capaz que las pudiste haber aprovechado? ¿Sentís algún debe con respecto a eso? Mira, o no sé si un debe. sí me doy cuenta, te voy a confesar una cosa que pocas veces digo. Cuando a mí me ofrecieron ir a vivir 5 años, un lustro, a París, porque era el centro de la vida del arte, de la plástica. El galerista era un argentino que se llamaba Enrique Seixon, Galería Vermeer. Y ellos, como pareja, como matrimonio, tenían una sala donde eran jóvenes y el otro famosos. Entonces eran 2 salas. Presentaban a gente joven y presentaban siempre a algún artista reconocido. Ellos fueron los que me dijeron de irme, que me iban a apoyar, que me iba a dar un viático para poder alquilar, pero que tenía que pasar por esa experiencia porque era imprescindible. Bueno, yo tenía 28 años, una cosa así. Una madre vieja. Y pasó, y no lo hice. No sufrí por eso, voy a ser honesta, no sufrí por eso. Fue una decisión tomada desde el corazón, no sufrí. Pero me di cuenta, ya de veterana, de lo que había hecho con ellos, con gente que había respetado lo que hacía, que me habían impulsado, que había hecho varias exposiciones en Buenos Aires, que me estaban ofreciendo una posibilidad concreta y no haberla aprovechado. Acá está el secreto personal, que se lo conté hace poco a unos amigos. Les tuve que escribir una carta, después que pasó un montón de años, disculpándome, porque ellos me habían apoyado, habían creído en esa joven pintora, y la joven pintora no les dio trascendencia. Entonces, guardo la carta, porque para mí fue muy importante reconocer eso y la deuda que sentí con ellos por eso. Así que ahí es donde, perdóname, no, por favor, ahí continúa. es donde yo digo que no fui profesional. Sí. Es como que lo profesional se ata, se da la mano con los movimientos sociales que haces, con los reconocimientos que recibís. Y no se ve el profesionalismo taller para adentro. Tiene que estar, pero no es al que se apunta. Y a mí lo que siempre apunté, desde que tengo uso de razón, fue el amor al arte. Entonces, que el taller no me faltara, que el silencio no me... Es decir, que toda la cosa profesión de luchar por buscar una cosa, esa interiormente siempre existió y fue la que siempre me importó. A esta altura de la vida ya no puedo decir, ay, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me fui? ¿O por qué no me quedé en Colombia en su momento? Bueno, ya no puedo hacerlo. Fue. Y tú, digamos, el debe que sentís es humano, quizá la gente que creyó en ti. Pero sentís que hiciste lo que creo que hay hacer. otros debes más importantes ahora que esos. ¿Alguno que quieras mencionar, quizá? O como... No, debes en actividad. Deudas no debes actuales. guardados ahí. No que Debes en prescribieron. actividad. ¿Qué actitud hay que tomar como ser humano en esta época? Es decir, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo te vinculás? ¿Qué es lo importante de un ser humano? ¿A qué hay que apuntar? Por ahí va la cosa, ¿no? Es muy amplio el tema. Que de aquello Pero tiene que ver este espectáculo que están volviendo a hacer, ya están en ensayos se estrena en abril, Sí, en La se Cita estrena Rosa. el 12 de abril porque estuve muy embromada el año 25 de salud.
y tuve que suspenderlo, sí. Nosotros Ahí va en a ser, presente. Nosotros en presente, cuarto encuentro. Cuarto encuentro, que Cuarto tuvo encuentro. una participación fundamental en la pandemia, también en esto de, fue, yo creo, uno que no, yo no tuve el placer de asistir, pero uno lo ve en retrospectiva, fue un poco hacerle resistencia a una cantidad de escepticismos que había, a una cantidad de resignaciones también, ¿no? Que había con respecto a la pandemia, ¿no? Sí, Resignación a ideas malas, quizás. sí, sí, ¿Tú lo ves así, Vera? sí lo veo así, veo que, es decir, uno va siendo, querido Gabriel, va siguiendo el camino. Leo mucho lo que pasa, eh, tengo un acercamiento espiritual con la vida. Entonces, las captaciones también importan. Y esto de conectarte y de ser persona, nadie te enseña a recibirte de persona, ¿viste? No existe Te una escuela que enseñan sea a bien. recibirte de arquitecto. Recibirte de persona lo hacemos solo, ¿no? No tenés otra, y según lo que vas eligiendo. Y bueno, y ese ha sido el camino, y desde siempre. Desde siempre, no verbalizándolo como lo estoy verbalizando ahora, porque tú me permitís hacerlo, me haces la pregunta. Pero siempre estuvo callado en el corazón de uno esa preocupación, la que tiene Alfredo, la que han tenido muchos artistas nuestros, gracias a Dios, muchos, y que siguen teniendo muchos. Tal cual. No estoy en contra del que canta para divertir, el que canta para entusiasmar a la gente en otras áreas de sus sentimientos. No estoy en contra, pero cada cual a su hacer, a su quehacer. A su quehacer. Y con respecto a ahora voy a usar otro término, a ver si estás de acuerdo, con respecto a este desencanto que hay en lo contemporáneo, ¿no? Que no sabemos si tú estás de acuerdo que hay un desencanto, digamos. Quizá. Desencanto y muchas cosas más. Y muchas cosas más. Sí. Eso va a estar presente. Queremos también hablar de esta fecha, ¿no? Del 12 de abril. ¿Va a estar presente ese desencanto en el Mira, show? ¿En qué consiste el repertorio? El repertorio consiste, bueno, hay muchas canciones mías, pero hay canciones de otros. Por ejemplo, hay una que se llama Menos Voz, de Rubén Olivera, que es impresionante. Otro admirado de la radio. Otro, y además otro que ha estado muy atento a lo social. Muy atento. Un compromiso total. Hay un compromiso total y descubriendo el sentimiento. Menos Voz es el niño de bullying, de alguna forma con el término de hoy, ¿no? Es el niño que se siente distinto porque no tiene buena ropa, porque está sucio, porque la gente, los chiquilines se burlan de él. Es una canción muy, muy valiosa. Bueno, va esa canción, pero va también... el tránsito es lo que a los niños nos interesaba, el mundo animal, por ejemplo, los sentimientos que teníamos, pero desde la óptica del adulto, desde el niño interior que hay que conservar y que hay que seguir adelante con él. Por favor, no lo abandonen, no se depriman, que no desaparezca, porque es como decía Guzmán Escardó en el ensayo del jueves pasado. Decía, hay un libro escrito por un oriental, que ahora no puedo decir el nombre, porque no me acuerdo. Decía, el ánimo del principiante no hay que perderlo nunca. Para hacerte la síntesis, ¿no? Bueno, entonces en ese encuentro vamos a tener canciones de Mariana Ingold, de Rubén Olivera, de este otro que es divino, Marcos Velázquez. Sobre una que hace Erika Bush ahí, que la canta, que es El gallo que quería ser pato. Eso como tema de imitación y de disconformidad que a veces tienen las personas que quieren parecerse a otros y no saben ni siquiera cómo son, ¿no? Entonces es un tema que está comparando, ¿no? Es decir, que yo también tengo una canción sobre eso, pero también en este proceso de tránsito que hacemos desde que empiezo con esa canción que la vamos a hacer todos, Arriba los que aman, es decir, como un símbolo de muchos uruguayos,
y voy a empezar abriendo con un versito que yo hice, un versito de un poema de 4 estrofas donde empieza lo primero diciendo: yo soy una niña en un cuerpo viejo, por eso no juego a mirarme al espejo. Yo soy una niña cuando estoy alegre y espero que el cuco de mí no se acuerde. Es decir, así empezaría la cosa y el tránsito para reconocer eso. Así que hay muchas canciones que van y terminan hasta Carlitos Gómez, tiene 2 o 3 canciones de él, que también tienen que ver, y así será, una canción que en la época de la pandemia estuvo mucho, porque te acordás que los músicos se juntaban en determinados lugares y cantaban, ¿no? Y termina también, por supuesto que está Dino, que va a ser cantado. Hay un tránsito de preocupación por la sensibilidad actual, por el temor a perder hondura, de que la gente quede navegando en la superficie del mar, porque los tiempos hacen que sea así, porque no hay tiempo, es un privilegio pensar. Hoy por hoy es un privilegio. La gente no tiene tiempo, está atorada en el vértigo, porque no tienen que probar otro tiempo interior que no conocían. Es una cosa nueva. Y se enfrentan a eso, y la sociedad que se presenta, la cultura que se presenta, es así. Entonces, ¿cómo vas aquietando y buceando también al mismo tiempo? Es delicado. Entonces, todos estuvimos de acuerdo, y ahí hay cosas que uno solo no puede hacer. De ninguna manera, tiene que juntarse con otros para que ese corazón grupal se encienda y entonces tú puedas transmitir las preocupaciones que tenemos. También incluyo, hay algunas maestras que vienen a casa para compartir algunas lecturas, y una me acercó algo que para mí fue un tesoro. Me acercó una carta que ella había recibido de un niño, ella maestra de textos difíciles, de contextos difíciles. Me acerca una carta donde un niño que ahora tenía 20 años se acuerda de ella y le escribe una carta agradeciéndole como maestra lo que había hecho por él. Una cosa preciosa, que también hay que recordar que existe, ¿sabes? Entonces, esa carta va a estar. No tiene música, es un texto nomás. Por eso te digo, estamos entusiasmados por el tema. El entusiasmo, como, voy a decir algo porque puede complicarse un poco, pero Dios en uno, quiere decir, entusiasmo, ¿no? Es decir, el hecho de decir, bueno, todos queremos hacer eso. Si eso, ¿a dónde nos lleva? No tenemos mucha idea, pero directamente es la necesidad de compartir y de unirse con los otros. No tenemos duda de eso, ¿viste? Y si la cita rosa es estar bajo el ala de Alfredo, para mí. Es decir, a mí es una sala muy linda, hay salas preciosas, pero desde el punto de vista cardíaco, el que esté vinculado con Alfredo es muy hermoso, muy hermoso. Entre ceibos y espinillos por la tarde caminé, campo tibio, gramillales, gusto a tiempo, sobre volver. En este tramo de la entrevista nosotros estamos tratando de rescatar algo que hacía nuestro prócer Hugo Castillos, que
tomó el mando, como recién estábamos charlando, un poquitito fuera del aire, Sí. en esa desgracia de que Rubén queda difónico y hubo de agarrar las riendas, Lo que es el destino, querido. lo que es el destino, Un hombre que se comunica pierda la voz tal cual. y tenga que quedarse mudo los últimos años de su vida. Y qué responsabilidad, ¿no? También Sí. qué ética, y también esto nuevamente siempre nos da ocasión de recordar también a Hugo Castillo, tan Sí. importante en su Sí, haber. sí, ¿Tú lo sí. llegaste a conocer a Hugo? Sí, lo llegué a conocer en alguna entrevista que me hizo en la radio. Sí, sí. ¿Qué recuerdo también tenés de Hugo? No tan, no, es decir, a Hugo lo conocí bastante menos. ¿no? Claro. Yo puedo decir que conocí a Rubén. Seguro. A Hugo lo conocí más como el entrevistador, un tipo muy afectuoso, un enterado de esos que saben lo que haces. No, buen recuerdo. Pero, Que es tan importante, ¿no? sí. Bueno, y Hugo utilizaba esta dinámica que nosotros tratamos de rescatar aquí modestamente, que es el cuestionario Marcel Proust, que la audiencia ya ajá. lo sabrá y tú también lo sabrás, Vera, ¿no? Sí, acércamelo, como Te ve la acerco cosa. brevemente porque Está. no es simplemente una anécdota, son una serie de preguntas que Marcel Proust contestó a los 12 años, que a partir de ahí un biógrafo de él lo incluyó en un libro. Y a partir de ahí se ha vuelto como una referencia, ¿no? Para el género entrevista, ¿no? Hugo, por ejemplo, lo utilizó a partir del programa literario francés Apóstrofes, Ajá. Ajá. y se le hacía esa serie de preguntas a los escritores, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro encuentro? Y eso tiene que ver que te vamos a hacer el cuestionario. Bueno, Porque nos ayuda también pueden volver cosas que ya se han charlado, pueden volver, Sí, son sí, preguntas sí. que nos ayudan correcto. a construir como el retrato de Vera usted Sierra. Usted manda. Exactamente. No, por favor, usted manda. Comenzamos. ¿Cómo no? Principal rasgo de tu carácter. El buen ánimo. Podemos dar fe de ello. ¿Eh? Podemos dar fe de ello en esta jornada que estamos compartiendo contigo. Esta es una pregunta partida y que queremos ver igualmente. Estás obviamente completamente en derecho de no contestar alguna o de retrucarla si lo deseas. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre y en una mujer, respectivamente? La sinceridad es importante para mí. No es la única. Y la lucha por ser bueno, que es feroz. Pero es cruenta. Se vive por dentro nada más. Pero es una lucha que vale la pena y que todos los tiempos está. Y para ti es transversal, porque la pregunta hace énfasis en un hombre y en una mujer. Para ti son valores que son transversales. Sí. Acá yo no tengo problemas de género, aclaro. Es decir, como es decir, he luchado con mis prejuicios, vamos a decir, no soy prejuiciosa, como diciendo, no, a lo largo de la vida no tengo prejuicios de ninguna clase. Entonces, para mí está lo humano. No se define por soy macho, soy hembra, no, es lo humano. Ahora, sí creo que cada individualidad puede ser original. Ahí está. ¿Qué esperás de tus amigos? Bueno, que no me engañen en las cosas que hay. Qué lindo y que esté espantoso. La lealtad es importante. La lealtad de... Hasta para decirte que esto es mamarracho. Creo que ves, en realidad, del buen ánimo pasaría a decir, no soy necia. Creo que esa es una característica que respeto. Porque el ser necio a veces te inhibe de recibir buenas cosas que otro te quiere decir y que vos te encerrás. No, porque... Entonces, como no soy necia, los buenos consejos llegan a mí. Y de pronto me hacen desarmar toda una cosa que hice, porque eso me llegó. Eso es algo que valoro mucho en la amistad. Y además creo que tener amigos, como dice Roberto Carlos, es muy importante. Es muy valioso. La soledad es la elegida, la que uno elige para pensar, para estar con alguien, para hacerte la caminata que quieras por la soledad.
Pero estar solo, como un perro llegando a viejo, debe ser las cosas más tristes y desoladoras que hay. Perdonen, pero... No, está perfecto. Y es tu palabra, de la cual estamos de acuerdo, que no tiene Sí, importancia, pero sí. dirá la audiencia también su matiz. Tu principal defecto. Mi principal defecto, bueno, aparte de los que me hacen daño, como fumar, debo tener muchos defectos, muchos defectos. Como todos. Y además, en eso, digo defectos en el sentido de en esto que estábamos hablando hoy, ¿no? De seguir la vida, de caminarla, de buscar tu modo de mirar el mundo y todo eso, ¿no? Vas cambiando los defectos, es decir, vas arreglando la cosa. Tú vas viendo el defecto en los momentos que los ves. Yo no te puedo decir un defecto. Se van haciendo patentes. Claro, se van haciendo patentes o porque no escuché demasiado. Por ejemplo, una de las cosas la distracción. Ser distraída. De golpe descubrirme distraída. Y mirar a una persona por arribita nomás. Eso es un defecto. Y de golpe te das cuenta de eso y dices, bueno, tengo que mirar de otra manera, tengo que llegar a ver qué pasa ahí, ¿no? Ese es un defecto, la distracción, que no es por ser una mala persona, sino porque me distraigo, ¿no? O yo qué sé, defecto, no discuto, por ejemplo, y me molesta la discusión. Es decir, el que llega un momento en que vos no das, que ves que la discusión sube y no hay arreglo posible, tal vez mi defecto sea irme al molde y no defender. Te digo cosas al pasar, porque Sí, creo seguro. que uno tiene muchos asuntos no resueltos y actúa con mucha defectuosidad y que va arreglando de acuerdo a lo que va surgiendo y pasando. Esa es la verdad. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Mi mayor desgracia es una desgracia que en este momento de mi vida es bravo, esa es la mayor desgracia. Hay muchas desgracias, como hay muchas formas de estar alegre. Pero hay una de las cosas que no me gustan, que no es que sea una desgracia, es una cosa absolutamente natural, es vivir mucho. Vivir mucho y despedir a muchos. Eso me molesta. Ver que se han ido mis amigos eso, aunque tengo una visión muy, como dije, yo creo en que hay un post-mortem. ¿Tú crees en la reencarnación, en una idea de absolutamente, absolutamente. ¿Varias vidas? ¿Eh? ¿Crees que hay varias vidas que uno Sí, de repente vivió en otro totalmente. tiempo? Además he tenido algunas experiencias con respecto a eso. Sí. ¿Alguna que Ya quieras desde contarme niña, adelante? desde la infancia, Increíble. tenía esa preocupación y no me la daba mi papá, que era católico, ni mi mamá, que era una escéptica. Qué matrimonio curioso, ¿no? Un matrimonio curioso. Y papá, que después con la vida dejó el techo de los dogmas, ¿no? Sí, porque los dogmas son como un techo que te saca vida. Entonces hay que traspasarlos. No estoy, mirá que es una crítica, sí, es una crítica, sí. Creo que estamos en una época que eso ya no puede seguir sobreviviendo. Pero también corremos el riesgo de irnos a la... También. Tal cual. Nos sacan las cadenas y quién sabe si somos capaces de ser libres. Es todo un desafío, ¿no? Sí. Una pregunta que quizá es cliché hablando con una pintora. ¿Tu color favorito? Y el amarillo. Mirá. El amarillo. ¿No sos supersticiosa? No, es el color del sol. Qué lindo. El amarillo. Yo pienso igual.
El amarillo es precioso, y el amarillo y el dorado, Y y todo el su brillo. rosa dorado, y el amarillo cremoso, es decir, Todo su espectro. los amarillos. Que- Y otra pregunta Pero que todos los colores me gustan. todos los colores. Todos, Y todos, yo todos. supongo yo que también para una pintora, para un artista, cada color tiene su momento, ¿no? Sí, ¿y tú Su lugar. soñás en colores? Yo, esa es una muy buena pregunta. Siempre está todo tan difuso en mis sueños. ¿Tú soñás en colores? Sí, sí, sí. Yo no recuerdo colores en mis sueños, recuerdo Colores situaciones, importantes, por eso argumentos. te digo, Recuerdo. qué color tiene, es decir, los colores emocionales, los colores que se transmiten. Es decir, tú ves una persona, puedes decir, este tipo hoy está de un color azul oscuro. Yo puedo decir algo que me lo Sí. permite también esta repregunta que me haces, Vera, que yo no estaba tan en contacto, conocí alguna cosa, pero con la oportunidad de entrevistarte me puse más en contacto con tu pintura. Y vos sabés que en tu pintura yo una cosa que noto es eso, yo diría que es el color de los sueños, muchas veces. Bueno, creo que la etapa de la pintura fue la etapa de la oscuridad. Inicié con la noche total. Y todo lo que pinté en ese momento era todo lo que yo recibía como necesidad de volcar. Hoy por hoy es otra cosa. Hoy por hoy es otro Nada periodo. que ver. Nada que ver. Ahí está. Y también otra pregunta del cuestionario, que yo creo que también es pertinente, que seguramente los espectadores ya habrán visto alguna imagen del precioso jardín que hay en la casa de Vera, que Muy uno respira, salvaje, muy salvaje. uno respira tan bien acá, Sí, acostumbrado sí, sí. a lo que nos hacen respirar en la ciudad. La flor que más te gusta. Ay, me gustan todas las flores. Lo mismo con los colores, Sí. ¿no? Es imposible. Sí, sí, el girasol. El girasol. No, pero me gustan todas. Además, yo las siento expresión de una alegría terrena. Es decir, como las flores. Es como que la tierra te regala esa flor. Es decir, además hay mira, acá hay un cuadro, que es, Estarán viendo ya los que espectadores. es Vamos una a tomar. flor, son dos flores, y se convierte en mariposa, ¿no? Hay como un juego entre la flor y la mariposa. Y te cuento una anécdota de un escritor que se llamaba, y es uno de mis abuelos de alma, que se llama Steiner, Rudolf Steiner. ¿Cómo no? Gran crítico. Él cuenta el cuentito y además dice que las mariposas son las flores en libertad y que las flores son mariposas atadas al suelo. Y si tú vas a ver ese vínculo permanente de la flor y la mariposa, ahí hay algo de lo más especial, como toda la naturaleza, ¿no? La naturaleza es la primera gran educadora de la sensibilidad. Absolutamente. Y ahora, ya entrando en quizá las últimas preguntas, tus autores favoritos en prosa y tus autores favoritos en verso. Ahora con la mención a Steiner, justito entramos. Sí, chao. Es lo único que estoy leyendo en este Rudolf momento de mi Steiner. vida, sí. Es decir, he leído en otras épocas. También aclaro que no soy una mujer de cultura, en el sentido de que me tragué todo, que estudié todo, que supe de la escuela tal y cual. No, trabajé en una biblioteca que me dio mucha cultura, porque al ser bibliotecaria vos tenés que abrir el libro, revisar, leer, señalar. Eso fue una cosa importante, pero en realidad en la educación que tuve, en casa sí había mucha pintura. A papá le encantaba la pintura y compraba era un empleado común y corriente, pero digamos, le encantaba comprar libros de pintura. Bueno, a ver, esperá, para estar bien cerca de nosotros. En prosa y en verso. En prosa y en verso. Nuestras hay mujeres poetas que quiero mucho. Delmira Agustín es una, Sara de Ibáñez es otra, Recién estamos hablando. Idea Vilariño con ese amor intensísimo, también la conocí además. ¿Cómo era idea? Era una apasionada.
Ella es voluptuosa. Voluptuosa. Qué lindo adjetivo. Y bueno, y después para todo lo que sea mi búsqueda personal, te digo, fue la antroposofía, el camino de estos últimos 40 años de mi vida. Antes, bueno, la poesía, la literatura hispanoamericana, la latinoamericana, los boom de aquel momento El de la boom década del latinoamericano. 70. Descubrí a los 17 años a Carl Jung. Jung me interesó mucho, lógicamente siempre la persona que se vincula con el arte, Jung aparece por algún rincón del camino. De hecho, de este cuestionario se ha dicho que es un poco el antecesor de los test de personalidad que hay basados en los arquetipos de Jung. Claro. Se dice que con estas preguntas que claro. estamos haciéndole en esta ocasión a Vera Sienra se dibuja un retrato así. Y tú sabes que hay una cosa que dice él, ustedes si lo tienen presente y si no, no importa, porque el concepto es más que Jung, que es la sombra. Es decir, él creía que existían los dobles. El Que uno doppelganger. lo estaba conversando acá y que estaba el doble también. El doble de aquello no resuelto. Que Dr. uno Jekyll y lleva Mr. como Hyde. carga lo no resuelto. Entonces Jung decía que cuántas veces él había visto pelear a matrimonios que no eran ellos, eran los dobles los que peleaban. ¿Sabes Matrimonios qué? de 4, ¿no? Claro, de 4, pero donde dominan la rabia, la cosa, toda la parte negativa de uno, que es lo que él llamaba el doble, que se hace sombra, que si no lo dominás y no lo amaestrás, te puede llegar a jorobar la vida. Tal Eso cual. decía él. Y la vida te lo va diciendo. Ahí tenés unos ejemplos hoy tremendos en la vida social del poder del mundo. De tanto que Ahí estamos te das hablando, ¿no? cuenta que hay una locura brutal. Totalmente. Y ahora una pregunta que voy a hacerte, Vera, también tratando de retomar algo que dijimos afuera del aire y que a nosotros en la producción nos parece importante hacer énfasis, porque es una idea tuya que yo creo que es muy valiosa. Una figura histórica que te ponga de mal cuerpo. Recién afuera del aire estabas hablando un poco de que estaría bueno llegar a una cultura de repente laica, apolítica en el sentido partidario. Quizá. Apolítica. Con esta pregunta, No, una figura histórica que te ponga de mal cuerpo. de Ir mal un poco cuerpo. por ahí. Mirá, ay, mi querido, no puedo negarme hoy a decir que el mundo de hoy me pone de mal cuerpo. Una figura histórica como el mundo, ¿no? Como el mundo, no, una figura histórica la que va a ser Trump. Una figura siniestra. Siniestra. Y va a ser una figura histórica. Lamentablemente dentro de Porque 100 años vamos a recordar esto. es impresionante. Y así hay muchas... yo creo que son gente que se va pudriendo por dentro y no se da cuenta. El tema es que va pudriendo a los demás también, ¿no? Que se va pudriendo por dentro. No Tal se cual. da cuenta, porque claro, el yo no se ve. Yo soy, pero anda a descubrir quién sos, Tal cual. ¿no? Por ejemplo, había, ahora que me decís, prosa y poesía, recomiendo a todos los jóvenes que lean a el que se preguntaba, ¿y quién soy yo? León Felipe. León Felipe. Hice León todos los Felipe, cuentos. León Felipe es de las personalidades más vigentes y buenísimo de leer ahora también. Parece que lo está escribiendo ahora. ayer. Claro, poeta, pero no, otro comunicador. Es que un poeta es un comunicador. ¿no? Vera? Claro que Son sí. órdenes. Todo artista debe ser un comunicador. A veces se puede, a veces no, pero es necesario. Bueno, León Felipe lo recomiendo. Qué belleza que Vera Sienra recomiende a León Felipe el nudo sobre el Muchos lo nudo. van a recomendar. Es una belleza y dolorosa además. Belleza destacada, sin duda. Como también la belleza duele, ¿no? Muchas veces. Exactamente. Y ahora una pregunta que
que porque también aclaramos, el cuestionario no es el completo, ¿no? Obviamente nosotros vamos seleccionando aquellas que Sí. entendamos que son interesantes. ¿Qué virtud desearías poseer? Teniendo en cuenta que sos, recién hace un rato, yo creo que todos, la audiencia lo está diciendo y lo decimos nosotros. ¿Cómo no vas a ser una mujer de cultura? Sos un artista renacentista. Te dedicaste a muchas cosas. Me dediqué a muchas cosas, pero son dones. Uno viene con eso y después, bueno, se va manejando y va tratando de desenvolverlo. Cuando te das cuenta que tu pasión en casa frustré a la familia que me quería abogada, ¿no? Después fue mejorando la cosa. Seguro. Pero bueno, ¿Hubo mi hijo doctor, todos querían hijo el doctor, profesionales. Florencio Sánchez. Ni mi hermana ni yo fuimos profesionales en el sentido de mi hijo doctor. Seguro. ¿No? Pero tú me hiciste una pregunta que me fui a la miércoles. ¿Qué virtud desearías poseer? ¿Sentís que algo te faltó practicar? ¿Algo te faltó practicar? No, la virtud que yo desearía en este momento es cómo calmar mi ansiedad. Graciela, para nuestra generación es una pionera. Soy muy honesta con ustedes. Creo que en estos tiempos lo más difícil para mí es lo que recibo de ansiedad todos los días y cómo combatir con eso. ¿En tu generación había un concepto de ansiedad? No. ¿Como lo tenemos hoy? No. Que vos hoy, Vera Sierra, puede decir, yo tengo que calmar mi ansiedad. Sí, no. No lo había. No se hablaba. No se hablaban muchas cosas. No se hablaban muchas cosas, obviamente. Muchas cosas no se hablaban. En ese sentido, hay muchas cosas para agradecer. Lo que han hecho ustedes, las revoluciones intestinas, claro, las que no se ven. Tal cual. De cómo han ido cambiando, trabajos de hormiga que se van cambiando, que se van modificando, dejar la estupidez de lado. Es decir, la estupidez en el sentido de cuántos convencionalismos, cuántas cosas que han atado a la gente. Mirá, tienen que seguir ustedes hablando de cultura y seguir inventando gente y que todos estos temas salgan afloren, porque siento que he hablado mucho, discúlpame, siento que he hablado mucho, que he sido exagerada, que he estado entregando una cantidad de ¿cómo te diré?, de observaciones de la vida, y ojalá sea útil para alguien, porque en realidad no he parado de hablar. Pero es la idea, para algo Es venimos la a idea, entrevistarte. sí, es la idea. Y te agradecemos. También hay que saber callarse. En un reportaje la idea. No, en un reportaje es imposible. No hay opción. Y ya nos vamos a la última pregunta, Sí. Del cuestionario, y ya vamos redondeando. ¿Tienes una máxima? A ver, como que no, pero una frase que te acompaña a todos lados. debo tener muchas, pero en este momento la verdad no. No. Entonces, como quedó muy escueta, no vamos a cargar, ¿no? Te la cambio por otra. ¿Qué defectos te inspiran mayor indulgencia? Aquello que tú, de repente... Aquel error humano que tú le ves ternura. Cuando una persona cae en una indignidad, en la indignidad, y no se da cuenta. Y sigue insistiendo, además. Ser indigno 1, 2, 3, 20 veces. A mí me da... Ahora, habría que ver qué es ser digno, ¿no? Es algo a definir también, ¿no? Pero brevemente, ¿para ti qué es ser digno hoy? No, porque siempre, a veces uno por lo oscuro define lo claro. Es decir, por ejemplo, el violento que pierde dignidad, por ejemplo, pues no sabe controlar su ira. Ser digno sería poder controlarla. Tratar de controlarla, por lo menos. Bueno, después hay otros temas mucho más difíciles que hoy se están planteando de manera bastante, que es la sexualidad. ¿Sí?
Es decir, por ejemplo, hacer el amor puede ser ambrosía para los dioses, decía un amigo mío. Ambrosía para los ángeles. Ahora, también hay otras formas de conectarse con la sexualidad que son muy oscuras. Y existieron siempre. No es de ahora. Para nada. Nunca se vigiló a la sociedad uruguaya, pero existieron siempre. Bueno, está. Me estás haciendo hablar mucho. Bueno, por suerte ya el cuestionario, por lo que respecta exactamente, terminó. Bueno. Vera Sierra ya pasó. Sos la tercera persona a la que hacemos este cuestionario, la tercera personalidad a la que hacemos este cuestionario. Te digo cómo va la grilla por ahora. Lo decimos porque nos enorgullece. Bueno. Hugo Fatoruso, Diane de Noir ¿Qué te parece? y Vera Sierra. ¿No te parece un lujo? Divino. A nosotros nos parece un lujo. No, divino, Hugo Fatoruso, Diane de Noir. Y yo me siento muy, muy confortada, porque como les decía cuando entraron, siempre es bueno que nos reconozcan porque anima a seguir. Porque está bien, hay gente que dice escribo y lo guardo en un... No, yo escribo para mí. No, yo no escribo para mí. Puede ser que también les doy un consejo, todos saben, antes se asustaba mucho el mundo profesional del artístico diciendo que el arte era terapéutico, era como una ofensa. 50 años atrás era una ofensa. Era cosa de locos la terapia. ¿Cómo vas a hablar del arte como una... pero es terapéutico? Entonces, también está eso, que si estás ahí al borde del desgano, o un día no estás entrando, sospechás que puede haber una depresión, vas, te pones a pintar y se te fue. Eso es así. Lo mismo que a través del arte adquirís conocimiento, el arte te enseña muchísimas cosas, te educa y descubrís más de lo que pensás en el mundo. Y la libertad. La libertad, el arte y la libertad, tú también la podés llegar a comprender un poco más. Así que arriba el arte. Y arriba los que aman. Como y arriba los que aman. El 12 de abril en la sala Citarrosa. Sí. No se va a llamar así, ¿eh? No es se va a llamar. Es una canción. Es una canción, pero es una parte de la canción. Es una parte de la canción que está en todo corazón uruguayo. El Tato Martínez, que era los Títeres Girasol, un tipo muy valioso, tenían siempre en los labios el arriba los que aman. Y eso inspiró a hacer una canción. Absolutamente. Bueno, querido, muchas gracias. Por favor, gracias por haber a ti, venido, Vera. por haberse molestado. Esta patota tan agradable. Queremos mencionar en este momento, porque para nosotros es un orgullo llevar a cabo este ciclo de intervenciones, como siempre, mencionar al equipo del programa, Emiliano Cardoso y Sabrina Chiponere en la producción, Leonardo Pereira, la voz de Radio Centenario, en la locución y también el operador oficial del programa. Y también queremos mencionar el apoyo de la productora Terracota, que todos ustedes van a estar escuchando y van a poder acceder a sus medios de contacto. Gracias a ellos esta entrevista tampoco sería posible. Así que muchísimas gracias, Vera. Muchas gracias, Gabriel. Y a Sabrina, a todos. Y por aquí lo dejamos, a no ser que quieras dar Lo un mensaje dejamos, final, sí. pero yo creo que ya está. No. Muchísimas gracias. Bueno, queridos, ahora como ellos me han pedido hacer a capela una cancioncita, a la gente, a la querida gente que está vinculada con este programa, Radio Centenario, vamos a una que es que la época llama hoy, que se llama La incerteza está en camino, ¿no? ¿Y por qué nos conocimos? Un pedacito nomás. La incerteza está en camino, vino sin perdón, desconoce lo que he sido, lo que he dado, lo que soy. Interrumpe la jornada, si me ayudas salvaré esta espera que se siembra con la vida que busqué. ¿Qué sos vos? ¿Qué soy yo? De querer y amar lo mismo. ¿Qué sos vos? ¿Qué soy yo? ¿Y por qué nos conocimos?
Gracias, Vera. Por favor. Por favor. Muchísimas gracias. Queda el ánimo de ustedes acá.